Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida aquí en la ciudad de Ayacucho. Bueno, vamos a continuar con nuestro video número 35 y estamos hablando del tema la verdadera gracia. Amén. Amén. Bueno, habíamos visto que realmente el nuevo creyente, la naturaleza del creyente, del hombre que ha recibido a Cristo Jesús, es una naturaleza de santidad, de justicia, creado según Dios. Eso dice Efesios capítulo 4, versículo 24. Amén, que somos una naturaleza creada según Dios. Este nuevo hombre somos nosotros. Cristo Jesús, la Escritura en Efesios nos dice que nos vistamos, no porque tengamos que alcanzarlo o no porque está por allá en otro lugar, no con nosotros, como si fuera una ropa. No, nos dice que nos vistamos del nuevo hombre porque quiere Dios que exterioricemos la naturaleza que somos. Y en un sentido figurado, sí, efectivamente nos vestimos. ¿Por qué razón? Porque nuestra carne es carne de pecado. Eso no va a cambiar. Eso dice la Escritura. Así que si esta carne de pecado, ¿qué va a reflejar la carne de pecado? Pecado. Entonces, ¿cómo no va a reflejar pecado? Con santidad, con un manto de santidad. Y en un sentido figurado, al tú someter tus miembros a la obediencia a Cristo Jesús, al flagelar en ese sentido, porque cuando tu cuerpo quiere cometer faltas en contra de Dios, tu cuerpo quiere hacer estas cosas, tú lo resistes y no permites por el poder y la autoridad en el nombre de Jesús que tu cuerpo haga lo que quiera, y por eso tu cuerpo sufre, le duele, no se siente satisfecho cuando no hace lo que es su naturaleza de pecado. Por eso es como vestirse de ese nuevo hombre y desvestirse del antiguo. Como dije, lo único que queda del viejo hombre son recuerdos. Esos recuerdos no debemos de vivir por esos recuerdos, sino por lo que dice la verdad. Amén. Amén. También, si usted me acompaña, por favor, a Romanos, el capítulo 8. En Romanos, el capítulo 8, el versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9, dice la palabra de Dios que mas vosotros no vivís según la carne, otra vez, según la carne. Y cuando hablamos de no vivir según la carne, no estoy hablando simplemente de que no pecamos o no hacemos actos que claramente por el hombre se consideren pecados, sino también que no nos esforzamos según la carne. Me estoy refiriendo al cambio de carácter. Algunos piensan que es un esfuerzo que han logrado. No, tiene que ser según el Espíritu. Según el Espíritu. Ahora, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Letal. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Su cuerpo ¿está muerto? No. ¿Y por qué le dice que está muerto? Está muerto a causa del pecado. Acá hay una situación, la cual he venido explicando, y es que la muerte significa separación, ¿no es cierto? Pero también la muerte es el pago y la consecuencia
de pecar. La Escritura dice que en Romanos capítulo 6, si usted revisa un poco más atrás del versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Ahora, dice que nuestro cuerpo, el cuerpo, la carne, es un cuerpo que está muerto a causa del pecado. ¿Qué cosa está diciendo? Está separado de Dios a causa del pecado. Así de sencillo. ¿Cómo está? ¿Usted por qué cree que su cuerpo llega a morir? ¿Por qué cree? Porque la paga del pecado es la muerte. Si no, nuestro cuerpo carnal sería eterno. El pecado consume los huesos, el pecado carcome tus músculos, arruga tu piel. Sí, ese es el pecado. Así no creó Dios a Adán. Pero el pecado hace todo eso. Si no, usted puede darse cuenta, ¿no? Tal vez hemos conocido por televisión o visto, mejor dicho, a muchos artistas de cine, todos ellos muy hermosos en apariencia física, pero se meten en qué cosas, en la droga, en el alcoholismo, pasan de matrimonio a matrimonio, de cosas que realmente no conviene, fuman, son groseros, tienen una vida realmente terrible. Y usted los ve tal vez después de 5 años, 6 años, y tienen el rostro totalmente demacrado, están totalmente destruidos, consumidos, no son los mismos, no importa cuántas cirugías se hagan, hay algo raro en su misma apariencia física, y es que usted está viendo la obra del pecado en la vida del ser humano. Y esto también se evidencia, por ejemplo, en los documentales acerca de la drogadicción. ¿Ha visto las personas que se drogan? El cambio por el que pasan en su apariencia física, sí, se les empieza a caer el cabello, muchas veces la piel se les empieza a tornar de un tono espectral, si podríamos decirlo así, hasta los dientes se le empiezan a podrir de la nada y tal vez se les vio muy bien antes, pero después de un tiempo, al cabo de unos cuantos años, se le ve el resultado del pecado inclusive en el cuerpo, porque la paga del pecado es la muerte, y la muerte entra o toma fuerza y consistencia en la vida de estas personas. Entonces, nuestro cuerpo realmente, a causa del pecado, sí, realmente le digo que está separado de Dios, pero por eso es que nosotros vivificamos nuestro cuerpo con nuestro espíritu, y es tan fuerte por eso el poder de la luz, que hasta esa muerte y esa decadencia en nuestro físico no se produce en nosotros de la manera como se produce en los no creyentes, por la santidad y nuestra naturaleza, porque exterioriza esa santidad y bueno, nuestro espíritu prácticamente obliga a nuestro cuerpo físico a vivir más años. Pastor, ¿esto es así? Claro que sí. ¿Por qué cree usted que Abraham vivió tanto tiempo? La Escritura dice que cuando murió Abraham, murió a los, disculpen, no recuerdo bien, 140 años, ¿no? Creo que sí, a los 140 años. Y cuando Abraham, la Escritura dice que murió, él murió lleno de días. ¿Cómo es lleno de días? Él murió jugando su partidito de fútbol, haciendo ejercicio, nada que alguien le ayudaba a caminar, ¿no? El pobre Abraham ya no ve, no, pobre Abraham está cojo, necesita una silla de ruedas. No, él murió caminando, viendo muy bien, jugando fútbol, de tal manera que la gente dijo, inclusive la Escritura dijo, uy, se murió tan joven, tenía tanto tiempo por delante, gloria a Dios. Ese es lo que promete la Escritura, inclusive a nuestro cuerpo mortal lo obliga o le obliga a vivir en esa luz, aunque no hay luz en este cuerpo, pero sí. Así que entendamos bien esto de vestirnos y de no vivir en la carne. Así que si usted como creyente, escúcheme bien, si usted como creyente vive según la carne,
dice, ay, bueno, soy justo, soy santo. No importa, bueno, lo pasaré por alto, no corregiré estos temas, se va a morir. Sí, se va a morir rápido, porque la obra de Satanás va a ser consumada en usted. Su cuerpo físico se va a morir. Una vez le preguntaron a un pastor, ¿puede un cristiano fumar e irse al cielo? Claro que sí. Un cristiano puede fumar e irse al cielo, pero se va a ir al cielo más rápido por el cáncer a los pulmones que le va. ¿Me entiendes? Es un chiste. Amén. Amén. Es un chiste simplemente. Bueno, y esto es lo que ocurre realmente cuando uno está en vida nueva. ¿Y por qué les he estado queriendo decir esto? Porque ahora sí, vamos a explicar con todo este cúmulo de conocimiento que hemos podido explicar, vamos a poder entender realmente qué es lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Lo leo una vez más. Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este versículo es muy controversial, porque cuando se llega a explicar, gracias a Dios, de que realmente nosotros somos santidad, esa es nuestra naturaleza de los que hemos recibido a Cristo Jesús, no entendemos por qué razón debemos de pedirnos perdón a Dios. Del otro lado, como algunos ven y dicen, tenemos que pedirnos perdón a Dios, entonces nosotros somos pecadores, porque acá dice, si no tenemos pecado, mentimos. Entonces, aquí hay una serie de discrepancias, y hay una serie de discrepancias porque justamente es un conocimiento demasiado avanzado para cualquier ser humano. Veámoslo con el ojo del Espíritu, de la fe, y ahí el Espíritu Santo le va a revelar. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor? Claramente, y vamos a establecer esto, este versículo se está dirigiendo a los cristianos. No se está dirigiendo a los no creyentes, se está dirigiendo a los cristianos. Por eso dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, cuando empiezo con el 5. También en el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, los únicos que andan en luz son los creyentes. Está hablando de los cristianos. En el versículo 8 dice, si decimos, Pablo se está identificando con quién. Juan se está identificando con quién. Con la iglesia, no se va a identificar con los no creyentes, ¿no? El león, ¿con quién se identifica? Con el león. La jirafa con la jirafa. Amén, amén. O usted se identifica con el león. No. Cuando dice, si nosotros, se está refiriendo a un león. No, cuando dice usted nosotros, se está refiriendo a un grupo de humanos, de seres, de hombres. Es así. Entonces, esta escritura claramente no hay forma de rebatir, no hay forma de justificar y decir que se está dirigiendo a todo tipo de personas. No, se está dirigiendo única y exclusivamente a los hermanos en Cristo Jesús. Única y exclusivamente a aquellas personas que han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. No más. Las demás personas están excluidas en esta palabra. Porque esto lo leemos, lo repite y lo recalca una y otra vez. Juan hace ver clara, evidentemente, directamente de que se está dirigiendo a los creyentes. Así que si alguno le dice, no, eso no se dirige a los creyentes, miente y es mentiroso.
No le crea. Ya la evidencia es rotunda. Número 2, es que esta escritura nos habla a los santos que pecamos. ¿Y por qué aquí empieza a haber un quiebre, una disonancia, una aparente incongruencia? Es porque hemos estado estudiando y creo que hemos leído suficientes versículos para que usted pueda entender que nosotros, nuestra naturaleza de los creyentes, cuando digo nosotros, no quiero identificarme como ser humano, sino como creyente, como hombre nacido de nuevo, igual que millones y millones de personas, que nosotros caminamos, nuestra naturaleza es en santidad. No quiero decir caminamos porque no muchos caminamos, eso es verdad. Algunos están tomando un mal camino, no están caminando por el sendero de la santidad, siendo creyentes. ¿Okay? Pero al menos todos los creyentes tenemos una naturaleza de santidad. Entonces, esto es incongruente. ¿Por qué razón? Porque si nosotros, nuestra naturaleza, cometiese un simple error, ya no sería una naturaleza de justicia conforme a Cristo Jesús o conforme al Padre. Pastor, pero ¿por qué? Muy simple. Nosotros hemos leído un versículo, ¿no es cierto? Efesios capítulo 4, versículo 22. Esa escritura también se está dirigiendo a los cristianos. Es obvio. No lo voy a explicar, léalo en su casa. Pero la escritura le dice al creyente que se vista del nuevo hombre y que se despoje del viejo hombre. Si se está refiriendo a los cristianos, ¿a qué creyentes les está diciendo esto? A aquellos creyentes que están viviendo en el viejo hombre, ¿o no? Claro, que no está haciendo lo que conviene, sino lo que no conviene, lo que está alejado de la palabra de Dios. Entonces le está diciendo a ese creyente que está fallando, que se despoje de ese viejo hombre y que se vista del nuevo. Y si el nuevo es una realidad, su existencia es una realidad, no solamente un idealismo, es una realidad, quiere decir que ese nuevo hombre continúa manteniendo la naturaleza de Dios. Espero no estar confundiéndolos. Esto, hermanos en Cristo Jesús, es lo que se conoce como carne. Esto no es leche espiritual. Vean una y otra vez el video. Escucha al Espíritu Santo, ore para que pueda entender. Realmente ahorita estoy enseñando lo que es carne. ¿Okay? Esto es alimento sólido. Lo necesitan. Lo necesitan para que dominen a la perfección el conocimiento de Cristo y se muevan en ese conocimiento. Cuando conozcan este conocimiento, su vida va a cambiar. Cuando entiendan este conocimiento, su vida va a ser revolucionario, porque esta palabra tiene el poder de Dios mismo. Amén, amén. Entonces, cuando nosotros la Escritura nos dice que nos vistamos del nuevo hombre, quiere decir que ese nuevo hombre, que somos nosotros, porque somos la nueva criatura, continúa manteniendo la santidad de Dios y la naturaleza de Dios. Así que si nosotros, ese nuevo hombre, pecara, ya a la vez no tendría la naturaleza de Dios. Entonces Dios no diría que es la naturaleza de Dios, no le diría vístete de ese nuevo hombre, sino te diría vístete de este idealismo, de esta obra o lo que sea, pero no se referiría a ese hombre que nació de nuevo en aquel día. Aquí me detengo. Vamos a continuar la siguiente semana.
Amén. Medite la escritura, por favor, lea los versículos que hemos estado mencionando para que usted se pare firmemente en la palabra de Dios. Eso sí, por favor, entendiendo la escritura mediante el Espíritu Santo con fe. Dígale a Dios, el día de hoy, Padre, voy a entender tu Santa Escritura por el Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. Bueno, me despido de todos ustedes recordándoles que Jesús es la palabra de Dios.